Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel García y soy el director ejecutivo de la Asociación Argentina del PVC. Solo para comentar rápidamente, esta asociación agrupa a fabricantes de PVC y de aditivos de PVC, fabricantes de compuestos de PVC y de productos terminados de PVC. Resumiendo, podemos decir que los objetivos de nuestra asociación son la promoción y la defensa del PVC y de sus productos. Para quienes tengan interés en conocer las actividades de nuestra asociación, pueden encontrar información en la página web, en la que también hallarán información técnica, información de los socios que la integran, hay un blog con novedades y mucha más información. También estamos presentes en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter y realizamos varias publicaciones mensuales. Pueden acercarnos en estas redes sociales sus preguntas o comentarios sobre lo publicado que siempre vamos a responder. Y si no lo sabemos, buscaremos soporte en las asociaciones de PVC del mundo con las cuales estamos integrados. Como he comentado en otros webinars, la pandemia aceleró un programa de seminarios presenciales y también vía remota que pensábamos hacer y que buscando la perfección no terminábamos de comenzar. Ahora, con todos sus errores, como uno que hemos tenido hoy, ahora voy a comentar, de los que hemos ido aprendiendo, estamos dictando con este el segundo webinar sobre tubos, además de haber dado webinars sobre cables, eficiencia energética de ventanas, aplicaciones medicinales, y tenemos varios programados. Esto un poco de la entrecasa. Cuando preparamos este webinar, hicimos la invitación a través de Invite. Ahí pusimos un link, que es el link interno nuestro de esta plataforma que se llama StreamYard, que estamos manejando. Pero ahí hemos colocado, gracias a Rodrigo de Unipar, hemos colocado el link real de YouTube, por el cual tienen que entrar. Si no, entran dentro de nuestra plataforma y se perturba la transmisión. Disculpen por eso. Bueno, agradezco a todos los participantes que vemos que se están volcando, que como todo el mundo están saturados de estos webinars, reuniones por Zoom, etcétera. Por lo tanto, doble el mérito de que nos acompañen. Agradezco a Unipar el permanente apoyo, brindando su plataforma y el personal idóneo para que todo salga bien. El de hoy, como dije, es un webinar para hablar inicialmente de las aplicaciones de los tubos de PVC, ya sea en la vivienda particular, en la infraestructura, en obras públicas, con servicios esenciales como agua potable y desagües locales, y sin olvidar el uso en riego, no solo en los jardines, en los parques, sino también en los cultivos a gran escala. Y en una segunda presentación vamos a mirar la historia y la proyección de años en los tubos de PVC. Importante esto, vamos a dejar para el final de las dos presentaciones las preguntas y no vamos a cortar la transmisión hasta que podamos responder todas las preguntas. Aquellas que no sepamos, luego lo responderemos una vez que tengamos la información. Bueno, para nuestra primera presentación contamos hoy con la presencia de Jorge Besato. Jorge es ingeniero en construcciones de la Universidad Tecnológica Nacional, con casi 25 años de experiencia en tubos, quien desde 2007 desempeña sus actividades en nuestro socio Tigre, primero como jefe de asistencia técnica y ahora también a cargo del departamento de obras de Tigre. Es representante de esta empresa de Tigre en IRAM y es miembro activo en la comisión técnica de nuestra asociación. Jorge, muy agradecido por tu participación y ahora el tiempo es tuyo. Gracias. Bueno, ante todo, gracias Miguel, y quiero agradecer a la Asociación Argentina de PVC por posibilitar este streaming que nos orienta en el PVC, en la construcción y particularmente en tubos y conducciones, tubos y conexiones, dentro y fuera de la línea municipal.
Como decíamos recién, vamos a tratar de llevar estas líneas en una explicación más o menos rápida, sencilla, pero no por eso dejar de ser técnica. Arranquemos con qué es el PVC. Bien, del agua de mar, por proceso de electrólisis, obtenemos el cloro, y de la destilación del petróleo, el etileno. Entonces, con un 57% de cloro y un 43% de etileno, obtenemos la resina de PVC. Resaltemos que el 57% es sal marina, que es un recurso natural y renovable. Algunas características que tienen las tuberías de PVC. Primero, un óptimo balance entre rigidez y flexibilidad. Después, la alta resistencia al impacto, a la corrosión, a las agresiones químicas, inclusive a la abrasión. Tiene un funcionamiento hidráulico superior, tiene un largo ciclo de vida que supera ampliamente los 50 años, lo vamos a ver en un rato. Puede ser reciclado después de ese ciclo de vida. Tiene baja conductividad térmica, no propaga la llama en caso de incendio, es autoextinguible y particularmente una cualidad que es que no gotea. Por lo tanto, no traslada el incendio. El desarrollo sostenible. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que es el segundo plástico de mayor uso en el mundo, una cifra anual de aproximadamente 23 millones de toneladas. Y en el cuadro que tenemos a la izquierda, vamos a ver la relación que hay entre ciertos materiales y el consumo de petróleo, ya sea para energía, para poder transformarlos, o como materia prima. La columna celeste es la columna de petróleo como energía, para poder transformar estos minerales en un producto. Y la columna rosa es el componente de petróleo que lleva ese producto. Si ustedes ven, a la derecha está el PVC, con una influencia muy baja con respecto al resto de los materiales. En el proceso de producción se emplean las mejores técnicas disponibles en el mercado, que permanentemente se van actualizando. Y la mayoría de las aplicaciones, como decía antes, tienen una vida mucho más larga de los 50 años para los cuales las normas internacionales exigen la duración. Ofrece altas prestaciones entre la relación calidad-precio y es reciclable, como decíamos antes, después de su ciclo de vida en cierto producto lo podemos reciclar en nuevas aplicaciones sin ningún tipo de problema. Vale aclarar que el PVC es uno de los que menos residuos genera. Y esto tiene que ver con que, precisamente por la gran duración que tienen los productos realizados con PVC, en relación a los plásticos, los desechos son menos del 3% según fuentes de las Naciones Unidas. En la discusión ambiental se suele atacar al PVC y favorecer otros plásticos. Por eso es bueno aclarar algunos conceptos que se suelen aseverar como verdades absolutas. Y para ello 3 preguntitas que normalmente se hacen. ¿Qué pasa con el reciclaje y manejo de los residuos? Bueno, el PVC es uno de los polímeros más reciclados, más de 7.000 toneladas al año. Y como aclaraba hace un ratito, el bajo nivel en relación a la producción tiene que ver con la duración de estos productos. ¿Es la presencia del cloro un problema? Bien, generalmente se argumenta el desprendimiento del cloro a partir del incendio. La realidad es que este desprendimiento no existe. El cloro está químicamente unido en el polímero y no puede desprenderse. Y la última, ¿el PVC está ligado a los estabilizantes de plomo?
Bien, acá también se están desarrollando muchos estabilizantes libres de plomo y el reemplazo total del plomo está en marcha. Ahora, yo no puedo asegurar que todos los fabricantes de Argentina, pero sí que aquellos que están asociados a la Asociación Argentina de PVC, el uso de estabilizantes es sin plomo ni metales pesados. Los primeros usos registrados del PVC como desagüe los tenemos en la Villa Olímpica de Berlín, hecha en el año 1936. Y a pesar del paso de esos 84 años, todavía hay tuberías que siguen funcionando. Para redes de agua potable, tenemos el caso de tuberías en Francia, donde todavía hay tramos originales, donde se hizo la red en el año 1948 y todavía hay tramos originales que se siguen utilizando. 72 años de uso y seguimos con las mismas características. Algunas características de las tuberías de PVC. En realidad es característica del material. El bajo coeficiente de dilatación lineal, comparable con el PRFB y 3 veces menor que el polietileno y 2 veces y pico menor que el polipropileno. La dilatación lineal, en general, es 0,0707 milímetros por metro por grado de delta T, o sea, la diferencia de temperatura entre el medio y el líquido que pasa por dentro. Otra característica es la alta resistencia química, resistencia a sustancias ácidas, alcalinas, solventes, o, como decíamos antes, el excelente comportamiento al fuego. O sea, no solo es autoextinguible, es difícil de encender, sino que no gotea, por lo tanto no propaga la llama. Con respecto al desarrollo bacteriano, bueno, tiene una excelente resistencia al crecimiento de bacterias, por lo cual da seguridad al traslado del agua potable, con valores de hasta 10 veces menores al polietileno y otros materiales poliéster. A la intemperie, generalmente tiene una buena resistencia, pero es muy fácil de agregar aditivos de absorbente ultravioleta. Son fácilmente formulados. Inclusive hay muchos productos que tienen absorbente ultravioleta precisamente para que no cambie la cadena de color, como ser las canaletas de techo y demás que están permanentemente expuestas al sol. Y por último, la insonoridad de las tuberías. El PVC presenta una reducción en su nivel de ruidos en los edificios por el diseño de sus accesorios, por evitar ángulos rectos, mediante el uso de abrazaderas isofónicas y, bueno, precisamente porque tiene un aumento de la densidad. Entonces, cabe aclarar, en este caso, que a igual espesor, el PVC es un 50% más insonoro que los desagües de polipropileno, y eso se debe precisamente a la diferencia de densidad y peso específico. Usos del producto. Bien, como hablábamos en la presentación, para redes de infraestructura, para las líneas domiciliarias o para riego. Y ahora vamos a ir detalle por detalle a cada una de ellas. Las redes de infraestructura no solo son para desagües o redes de agua potable, sino también para el encamisado de cableados de energía, ya sea de baja o de alta tensión. Y esto tiene que ver precisamente con la resistencia al fuego que el material posee por el riesgo de lo que son los cortocircuitos. ¿Cómo se unen los tipos de unión? Bien, la unión puede ser por junta cementada, mediante el uso de un adhesivo tipo solvente. Esto normalmente se presenta en tuberías de 20 a 200 milímetros. Puede ser por junta elástica, por unión por junta elástica. Y esta junta elástica puede ser mediante un aro convencional o mediante lo que se llama junta elástica integrada. Después vamos a detallar un poco más sobre esto. La junta elástica integrada se presenta generalmente en tubos de 40 a 630 milímetros. Y si no,
también puede ser por junta soldable o lo que se llama la fusión del tubo. Y acá se presentan tubos de hasta 200 milímetros para este tipo de uniones. La diferencia entre la junta elástica y el aro convencional está dada en que la junta elástica integrada, como su nombre lo indica, se integra en el proceso de fabricación del tubo. Esto permite que uno no corra riesgos en la implementación en la obra, como perder los aros, colocarlos al revés, que permitir que los aros por una mala o desalineada inserción de la tubería se puedan rotar, generando pérdidas, y por lo tanto van a determinar un menor mantenimiento, la no posibilidad de tener contaminación entre el aro y la campana, porque precisamente el alojamiento se generó con la colocación de ese mismo aro. Los aros convencionales son aros que se venden tubo y aro por separado, pueden estar colocados o no, pero son fáciles de quitar, y en este caso, en el caso de la junta elástica integrada, como tienen un refuerzo de acero que está en la parte superior del alojamiento, es imposible, si no se rompe el aro o no se rompe el tubo, de sacarlo, quitarlo, girarlo. Este es digamos, sería el proceso donde se fabrica. En el momento que se fabrica la campana del tubo, se incorpora el aro. Acá tiene un aro esperando para entrar en el macho entra en la campana y genera el propio alojamiento. Al retirarse, se cierra la boca, quedando el aro en la parte interior y siendo de un diámetro prácticamente superior en el total del aro a lo que es la salida de la boca. Por eso es que es imposible retirarlo, es imposible sacarlo si uno no lo destruye o no lo rompe. La junta elástica integrada tiene la ventaja de generar, de acuerdo al perfil del aro, un colchón de aire, que eso va a reducir la fuerza de inserción. A su vez tiene una precompresión, que es la que ejerce el aro metálico cuando genera el alojamiento del tubo. De esta manera lo que hace es esa precompresión, lo que hace es no generar espacios libres donde las bacterias puedan actuar y puedan generar algún tipo de contaminación entre el tubo y el aro. El sello de compresión es preciso en el momento que entra el macho. Esa bolsa de aire o colchón de aire lo que permite es que la inserción sea un poco más suave. De cualquier manera, hay que ejercer una presión tal que permita vencer el ratio de la goma, digamos, de alojamiento. La junta elástica integrada se presenta tanto para tubos de desagüe, que están certificados por la IRAM 13326, como para tubos de agua potable, que están certificados por la 13351. En tubos de desagüe, los tubos son SN2, SN8 o SN32, siempre de 110 a 630 milímetros. Eso es lo que se usa para redes. Y en tubos de agua potable son clase 6 o clase 10 en diámetros de 50 a 630 milímetros. Cabe aclarar que los aros son fabricados con el mismo compuesto. Lo que cambia es si es para gravedad o para presión. Lo que tienen es distinto perfil, pero el compuesto es exactamente el mismo. O sea que si yo uso un tubo de agua potable en el desagüe, no voy a tener problema de que el aro se pueda degradar o demás. Algunas ventajas que tienen las redes de PVC en los costos comparativos, digamos, entre lo que es el promedio de reparaciones anuales cada 100 kilómetros de cañería instalada,
según los distintos materiales. El costo de mantenimiento de una red de PVC es muy bajo, por eso prácticamente ni hierro fundido, ni asbesto cemento, prácticamente ni polietileno, solo polietileno se usa cuando el tipo de suelo así lo exige por el tema rocoso y demás. Si no, las redes viran prácticamente en general al PVC. Bien, la instalación de tuberías. Vale recalcar, y ya hubo un webinar anterior donde se explicó bien el tema de la norma. Hay una norma de instalación de tuberías en zanja, o sea, para redes de desagüe o redes de presión, que es la IRAM 13460/1, ¿sí? Y donde se explica todo el procedimiento. Básicamente, independientemente de tener que hacer un estudio mecánico para ver en función del tipo de suelo y demás, es común que se exija como asiento una pequeña cama de arena y sobre eso colocar las tuberías. Bien, la recomendación siempre es marcar que la profundidad máxima de inserción del macho, el largo de la campana, digamos, en cada uno de los machos. A partir de ahí se lubrica el O-ring, no hace falta lubricar el macho, es más, en el arrastre del macho con la lubricación puede adherirse arena o tierra, y eso no es bueno. Después introducir haciendo palanca, nunca golpeando, como se ve en la figura, pero no introducir hasta el fondo, o sea, dejar 15 o 20 milímetros antes del marcado y que el marcado quede expuesto. Esa es la manera correcta, digamos. Entonces uno tiene la seguridad de que el tubo va a poder trabajar y absorber movimientos, asentamientos o lo que sea libremente, porque si uno introduce el macho hasta el fondo de la campana, el macho suele tener un rebaje, la campana tiene un rebaje que cuando vuelve a tomar el diámetro nominal, se clava uno con el otro y se transforma en una estructura rígida, generando ante cualquier movimiento la posible rotura de esa campana. Entonces, como recomendaciones, no golpear los tubos para introducirlos, introducir entre 15 y 20 milímetros menos de esa marca de profundidad máxima, y por supuesto al hacer esto no se hace tope en el fondo de la campana. Para diámetros grandes existen sistemas de tipo malacate para poder introducirlos, aunque en general suelen usar la retro, y como no tiene mucha sensibilidad, es importantísimo el tema del marcado para que alguien avise antes de que llegue al fondo. Bien, hablamos de la cama de arena. ¿Para qué es la cama de arena? Precisamente para hacer un hueco fácil donde está la campana. Porque si yo no hago este huequito en la campana, como la campana tiene un diámetro superior al diámetro nominal del tubo, ¿sí? Entonces hay parte del tubo que no va a apoyar. Y yo lo que necesito es que esté todo el tubo apoyado. No me importa la campana en este caso. Entonces, la cama de arena tendrá en relación a esa profundidad de campana. Una vez que he colocado esto, bueno, empiezo el proceso de, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre de acuerdo a la IRAM 13460/1. Empieza el proceso de compactación. El proceso de compactación lo puedo hacer también, iniciarlo con arena o con tierra tamizada de la misma que saqué del pozo. Es importante que la tierra esté tamizada, que no tenga cascotes, que la granulometría no sea gruesa ni nada, precisamente porque yo lo que necesito es que la compactación alrededor del tubo sea perfecta. Particularmente lo que nosotros llamamos los riñones, que son los arcos de círculo o arcos de circunferencia, mejor dicho, que están por debajo, o sea, la semicircunferencia inferior, que es la más difícil, por así decirlo, de compactar. Con una buena compactación, yo lo que logro es que el tubo no tenga ningún tipo de deformación. Para hacer esto, lo que voy a hacer es compactar en capas de 15 centímetros, ¿sí? Hasta pasar por lo menos
30 centímetros por encima del tubo, donde ahí sí la podré seguir compactando con sistemas mecánicos o como uno prefiera en la obra. Transporte y acopio, bueno, algunas cosas son muy evidentes, digamos, o sea, no permitir que el tubo sea trasladado en vehículos que tengan menos del 80% del largo de la tubería, porque si no es tanto lo que queda fuera del tubo, el tubo va a tender a flexionarse y es probable que después quede deformado. Los materiales para sujetar las cinchas que se usan para sujetar los tubos no tienen que estar ajustados de manera tal que dejen deformaciones o marcas. Cuando uno baja los tubos, no puede tirarlos desde arriba del camión, así como viene, sino que hay que bajarlos con cierto cuidado. Si bien el tubo no es de vidrio, pero tampoco está hecho para que uno lo castigue en cierta manera. Los tubos deben ser apilados en forma horizontal, en una superficie plana y nivelada. Pueden estar en un solo sentido o pueden estar cruzados. Lo que sí es fundamental, al igual que hablábamos antes de cuando lo poníamos en la zanja, es que las campanas queden afuera, para que apoye todo el tubo en su diámetro nominal, digamos. Entonces, generalmente, ya sea en un sentido o cruzados, se pone tubo campana, perdón, macho campana, macho campana, macho campana, y así se van haciendo las filas para que las campanas no se toquen, ¿sí? Y entonces no haya deformaciones. Si va a estar expuesto al sol durante mucho tiempo, lo ideal es taparlo con una media sombra, ¿sí? Y no tirarle una media sombra encima de los tubos, encima de la pila de tubos, sino un poco más alta para que circule aire. De esa manera lo que evitamos es la concentración de calor. Y si bien dice que el apilamiento no debe sobrepasar el 1,50 m, en realidad no tiene que ver con el aplastamiento, sino que tiene más que ver con la comodidad. Nosotros estamos hablando de tubo de 630 y no pasar 1,50 m, estaríamos poniendo 2 tubos, porque el tercero ya estaríamos pasando al 1,70 m. Y no hay ningún problema poner 3 o 4 tubos. Lo que pasa es que después hay que bajarlo de ahí arriba, y si uno no tiene los elementos, un tubo de 630 suele tener cierto peso. Bien, pasamos a la línea domiciliaria. ¿Por qué desagüe de PVC? Bien, el PVC tiene algunas ventajas. Es autoportante, necesita menos soporte, no se deforma y no se ovala, es autoextinguible. Lo podemos pegar. Resiste corrosión, ataques biológicos, tiene baja conductividad térmica, resistencia al impacto. Bueno, todo lo que vimos antes. Y por otro lado tiene 2 sistemas de unión, que son unión por aro de goma o unión por junta pegada. El desagüe por junta elástica a nosotros nos da la ventaja de la rapidez de instalación, la corrección de ángulo, la recuperación de accesorios o el absorber todos los asentamientos o movimientos estructurales. Pero la ventaja de poder, a su vez, ese tubo, pegarlo por medio de adhesivo. Un ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una cañería suspendida en un edificio y tenemos que hacer unas arañas de repetición, la cañería pegada es mucho más fácil para embocarla después en los pases. Y a partir de ahí yo puedo seguir con la junta elástica, que es lo que me va a dar rapidez y velocidad. Entonces, si yo tengo plantillado, la ventaja de poder pegar o poder usar aro de goma es algo que solo lo puede otorgar el PVC. Si a esto le sumamos que para una reparación de un tubo, yo solo lo puedo emparchar como si fuese una cámara de bicicleta, o sea, siempre tomando la previsión de lijar, cortar un pedazo de tubo para hacer una placa, lijar las 2 partes, colocar adhesivo, pegar y después
dejar secar antes de usar, el PVC se transforma en una herramienta de trabajo bastante buena, confiable y apta para cualquier tipo de obra. Ya sean de propiedad horizontal, viviendas particulares, barrios de vivienda, viviendas de repetición, es adaptable a cualquier tipo de obra. Obras como edificios de vivienda o bien obras públicas como los aeropuertos o las legislaturas. Vale aclarar que el PVC generalmente suele tener sello. Digo generalmente porque hay empresas que no están asociadas a la PVC y no tienen. Pero tanto para junta pegar como para junta elástica, PVC junta elástica, el sello IRAM es muy importante. A su vez, el PVC para la línea domiciliaria tiene una variedad de complementos bastante importante, como ser cámaras de inspección, desengrasadoras, canaletas de techo, canaletas de piso, rejillas de piso, la rejilla lineal que se usa para gabinetes de ducha o lavaderos, los depósitos sanitarios, asientos para inodoro. O sea, hay una variedad de accesorios que se fabrican en PVC que complementan perfectamente lo que son líneas de tubos y conexiones. Pero hasta ahora hablamos en domiciliario solo de desagüe. Bueno, también podemos hacer traslado de agua, como ser la línea soldable, permite el traslado de agua fría en diámetros de 20 a 200 milímetros, ya sea para alimentar calderas, reservorios, tanques de reserva, con presiones de hasta 10 bar. O sea, las presentaciones son, según norma, de 6 y 10 bar. Y esto viene con certificación también de la IRAN 13351. Son exclusivamente para agua fría, ¿no? Pero donde generalmente tenemos mayores diámetros. Y después también hay una línea roscable, un PVC roscado, que no necesita de uso de adhesivos, la unión se hace con cinta de teflón, se recomienda solo usar terrajas para PVC y no requiere usar herramientas de ajuste, o sea, el ajuste entre el accesorio y la rosca del tubo se hace de manera manual, como cualquier rosca plástica. Son tuberías que resisten 7 bar, también para agua fría, y vienen en presentaciones de media a 4 pulgadas en 6 metros de largo. El PVC roscado se utiliza para muchas cosas, digamos, colectores de tanque, donde voy a tener las salidas. El PVC tiene la ventaja de que se sella perfectamente con el hormigón, o bien alimentaciones de caldera o industrias químicas para traslado de productos químicos, donde yo tengo la posibilidad de desacoplar, acomodar y volver a implementar cualquier tipo, ya sea por ampliación o por modificación de las instalaciones. Riego. Bien, el PVC también se usa para el abastecimiento de los riegos por pivot, o los riegos por goteo, riegos de vides o cualquier tipo de plantación. Y también hay líneas de riego portátil que se arman y se desarman de manera sencilla y rápida. Entonces, para riego, las mismas tuberías que teníamos con sello IRAM de clase 6 y clase 10, ahora se incorpora lo que se llama la línea de aguada, que es la línea clase 4, o sea, para 4 bar. Algunos riegos necesitan de mucho diámetro y poca presión. Esto se complementa con la línea de tubos de agua potable, digamos que viene de 50 a 630 milímetros con punta elástica integrada, y con el riego portátil, que en el caso hay dos sistemas de uniones, uno que es con acople metálico y el otro con acople plástico, con enganche plástico,
El de enganche plástico se presenta hasta 3 pulgadas, o sea, y el de enganche metálico se presenta hasta 4 pulgadas. Estos son tramos de tubería de 4 metros con toda una serie de accesorios que no solo permiten economía y una gran resistencia química, porque me va a permitir regar con cualquier tipo de agroquímico que yo necesite para la plantación que estoy usando. Tienen una gran durabilidad, son livianos, tienen todas las conexiones y son fáciles de intercambiar entre las distintas plantaciones. En riego no solo hablamos de plantaciones, pueden ser pequeños jardines, estadios de fútbol, cualquier tipo de obra que necesite de riego, todas esas variaciones, el PVC las abarca sin ningún tipo de problema. Dentro de estas líneas tenemos, ya sea para redes de infraestructura o mismo de riego, hay válvulas de aire, hay válvulas de doble media unión o de una unión simple, roscadas para junta pegar, compactas, válvulas mariposas. O sea, también hay toda una línea de accesorios de PVC, que vuelvo a repetir, en este caso son exclusivamente para agua fría, por eso se utilizan mucho en los riegos y en algunos casos de las llaves mariposa y demás, no solo para la parte de industria, sino también para redes. Bueno, con esto más o menos hacemos un pantallazo completo. Yo les agradezco muchísimo la atención y quedamos a la espera de las preguntas que tengan para tratar de resolverlas al final. Bueno, Jorge, muy interesante. Muchas gracias y disculpas porque te hemos hecho cortar bastante la presentación. Les aviso que tenía mucho más para hablar, Jorge, pero sabemos también que todos tienen un tiempo de aguante de presentaciones. Así que para eso están las preguntas también después. Gracias, Jorge. Te pido, por favor, después que no te vayas, que te quedes hasta el final para las preguntas. ¿Ok? No, seguro. Gracias, sí. Muy amable. Bueno, ok. Bueno, vamos a continuar ahora con la segunda parte de este webinar. Es el turno de Víctor Serafini. Víctor desempeña sus actividades en Unipar desde hace más de 30 años, con una vasta experiencia por aquellos tiempos, hace tantos años, comenzando con el control de calidad, especializándose en cada uno de los parámetros característicos de las resinas de PVC que tienen que ver después con la transformación, en los usos del PVC, pasado también sigue en desarrollo de nuevas aplicaciones, asistencia técnica para los clientes de esta compañía, que es socia de la asociación. Sus actividades actuales están en el área de desarrollo técnico de mercado de Unipar. Es representante de Unipar en numerosos comités de IRAM, entre ellos todos los como fue mencionando Jorge, todas las normas de tubos. Y es también miembro de la comisión técnica de la Asociación de PVC, al igual que Jorge. Víctor nos va a dar una mirada sobre los inicios, pero también hacia los próximos 100 años en los tubos de PVC, lo cual me parece un tema interesantísimo. Gracias, Víctor, y el tiempo es tuyo, entonces. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Gracias por permitirme la participación en este webinar. La idea es contar un poco qué va a pasar de aquí en adelante, pero para hablar del futuro necesitamos dar una mirada al pasado, ¿verdad? Hay que hablar un poco de nuestra historia. El PVC se descubre en 1835, pero el primer informe definitivo de polimerización del gas cloruro de vinilo recién llega unos 35 años después. En ese momento se informa que el material era un sólido blanquecino que podía calentarse a 130 grados sin degradarse. El PVC siguió siendo una curiosidad de laboratorio prácticamente. Y fue así durante muchos años, hasta que
se descubre que en ese estudiar el polímero era inerte a la mayoría de productos químicos y muy resistentes. Entonces, estas propiedades finalmente llevaron a los científicos de ese entonces a considerar el PVC para aplicaciones donde la durabilidad y la tenacidad, digamos, eran deseables. Ya en 1912 se patenta el primer proceso industrial de polimerización. Es decir, que tenemos un polímero más que muy bien establecido y mucho mejor estudiado. Básicamente, eso nos da una ventaja y una gran tranquilidad para todos aquellos que trabajamos del lado del PVC. Ya de 1936 a 1941 se instalan las tuberías, esas que habló Jorge también de manera un poco rápida a través de su presentación. Se instalaron en más de 400 residencias, fundamentalmente para agua potable y desagüe. Eso fue en Alemania. Básicamente se comenzó en lo que era la Villa Olímpica y después, años más tarde, o sea, hasta 1941, se lo hizo también en otras ciudades, en Leipzig, en Dresde, en Magdeburgo, en Berlín, en Hamburgo, en Colonia, en Heidelberg y en Wiesbaden. Espero que haya estado correcta la pronunciación. Y datos de la época, porque todavía algo de historia quedó, digamos, dicen que para fines de 1941 se producían entre 500 a 600 toneladas de tubería. También tuvo su uso industrial, básicamente para productos químicos, dada su gran resistencia a agentes agresivos. Todas estas tuberías instaladas, ya sea de productos químicos, de agua o de desagües, cumplieron con las expectativas iniciales de la fabricación, aunque durante la Segunda Guerra Mundial se causaron daños a las redes en muchos de esos sitios. Los tubos de PVC, también como dijo Jorge, que también nombra a Francia, los tubos de PVC que permanecieron indemnes después del tema de los bombardeos, hoy se utilizan aún sin mayores problemas. En retrospectiva, estos primeros tubos de PVC se habían fabricado antes de que se perfeccionaran resinas, compuestos y máquinas para su fabricación. Y recién, a comienzos de los años 50, comenzó el desarrollo sistemático de la tecnología de extrusión. Antes de eso, la fabricación de tubos seguía siendo artesanal y poco generalizada. Las décadas del 50 y 60 fueron de avances espectaculares o muy importantes en cuanto a la tecnología de las tuberías y las conexiones de PVC, alentadas por los resultados obtenidos de las primitivas tuberías de PVC de antes de la guerra. Muchas empresas, algunas europeas, otras americanas, se dieron cuenta de que había un enorme potencial en este producto y comenzaron a mejorar la tecnología, tanto en formulación como en procesamiento, diseñadas específicamente para PVC. Durante este periodo de tiempo, la tubería, empezó a competir con otros materiales para la fabricación de desagües de distribución de agua, de gas, de ventilación, de pluvial y de conductos eléctricos, como dijo también Jorge, para industria de procesamientos químicos y también, como habló Jorge, para todo lo que es infraestructura, ya sea para el agua potable, los drenajes pluviales o los desagües cloacales. Los resultados siguen siendo consistentes, o sea, años de uso de esta tubería avalan
la performance, y demuestran que se puede obtener un servicio confiable de más de 100 años. De hecho, digamos, el slide que estamos viendo habla de años, de 82 años de tubos excavados y sometidos a las normas ISO actuales que perfectamente siguen resistiendo la presión hidrostática para la cual fueron diseñados. Con lo cual, el rendimiento a largo plazo está basado en la calidad inicial de la tubería y la calidad de los procedimientos de manipulación e instalación, como resaltara también Jorge. Desde el punto de vista de procesamiento, lo que podemos añadir es que necesitamos lograr un nivel de gelificación óptimo para tener una calidad inicial importante y garantizar el equilibrio óptimo de rendimiento mecánico a largo plazo. El nivel de gelificación muchas veces lo medimos cualitativamente, ya sea a través del ensayo del diclorometano o de la acetona, esos dos solventes que atacan al PVC, o con métodos, ahora nuevo con la tecnología, con métodos cuantitativos indirectos, como la caloría diferencial de barrido. Hoy, en nuestro país, adoptamos y tenemos la norma IRAM ISO 18373-1 y la norma IRAM ISO 18373-2 para medir justamente ese grado de gelificación en una tubería y asegurarnos de tener óptimas propiedades mecánicas para garantizar esa performance a largo plazo. Ahora, yendo más un poco al presente, lo que básicamente vemos en esta presentación es el consumo mundial de PVC, arriba en la parte superior izquierda mía tal vez, no sé, esperemos que coincida con el de ustedes también, donde el porcentaje de resina o de PVC que se utiliza en tubos y conexiones es del 31%. Otros datos confiables que hemos conseguido a través de asociaciones, en Australia es prácticamente las 3/4 partes, o sea, un 74% de las aplicaciones que se realizan en Australia corresponden a tubos y accesorios, y en Estados Unidos la parte de tuberías consume el 46% de la resina utilizada en Norteamérica. Ya yendo para nuestra región, dentro, digamos, de la zona que nos toca, de lo que tenemos alcance, Brasil, digamos, el 50% del consumo de PVC va para tuberías, Bolivia el 85%, Paraguay el 87%, Chile el 50%, Argentina un 45% y Uruguay un 45%. O sea que es muy importante, sigue siendo importante, y como vamos a ver, va a seguir siendo importante el uso del PVC en tuberías. Básicamente, nuestra región tiene una gran superficie que no es abastecida por los servicios ya sanitarios, ya sea de agua potable o de desagües cloacales, con lo cual, básicamente, en nuestra región podemos seguir pensando o sosteniendo que el uso de PVC va a seguir como mínimo en los porcentajes que estamos mostrando para la región. ¿Qué pasa hoy en otros lugares del mundo? En Estados Unidos o en Norteamérica, lo que se está usando mucho es el análisis de ciclo de vida y la declaración ambiental de producto. El análisis de ciclo de vida es un método de análisis de procesos de fabricación de productos y servicios
que favorece el estudio de los sistemas desde un punto de vista global. Es una forma de estudiar completamente sistemas de producción y examinar paso a paso su desempeño. Es decir, es ir por la ruta que recorren las materias primas a través de todos los procesos de transformación y transporte. O sea, partimos, como les dijo Jorge, de la sal y del etano o del etileno o del petróleo en algunos casos, para seguir el proceso de transformación, destrucción de la tubería, el transporte y la instalación y hasta, si se quiere también, el tratamiento final de reciclado de producto. Este enfoque comúnmente se denomina de la cuna a la tumba y es fundamental para identificar los procesos de fabricación que tienen el mayor impacto ambiental y para indicar las opciones de mejora, maximizando efectos positivos y minimizando efectos negativos sobre el medio ambiente. La declaración ambiental de producto es un instrumento voluntario, o sea, al momento no es obligatorio, y en él se clasifican las empresas que pretenden desempeñar un papel activo en la gestión del factor medioambiental. O sea, se reconoce mucho qué empresa, digamos, está verdaderamente involucrada en el tema del medio ambiente. Es un programa global para realizar una declaración ambiental basado en la norma ISO 14025 y en la norma europea 15804. Básicamente, las declaraciones ambientales de producto presentan información transparente, verificada y comparable, fundamentalmente comparable, sobre el impacto ambiental del ciclo de vida de los productos. En ellas, el PVC lo tenemos muy bien posicionado comparativamente respecto a otros materiales para la fabricación de tuberías. Esta es o son, mejor dicho, las principales conclusiones del estudio conducido por Univel y realizado por un ente independiente como Sustainable Solution Corporation. Básicamente, el resumen de las conclusiones del informe indica que la tubería de PVC tiene una huella de carbono más baja en comparación con otros productos de tuberías de presión y gravedad, no emite ni lixivias sustancias tóxicas en su fabricación ni en su conducción de agua potable, ¿verdad? Eso es muy importante porque siempre se cree o se dice que, digamos, el PVC no sería seguro en cuanto a el aporte que puede ser al agua de consumo humano. Bueno, en el presente informe lo descarta de plano, o sea, no hay influencia de la tubería en la calidad del agua transportada. Bien, y es lo que estamos viendo hoy, lo que anima un poco la presentación de hoy. La tubería de PVC tiene una vida útil de más de 100 años. A partir de justamente, como veíamos, del estudio de los tubos de Bitterfeld y de las excavaciones que se hicieron para retirar y volver a ensayar esos tubos. Y finalmente, como otra de las conclusiones destacadas, que no quiere decir que sean todas las que hemos leído, es que es completamente reciclable. O sea, pero su durabilidad ha impedido que la mayor parte ingrese al flujo de reciclaje. Es decir, que hoy por hoy no disponemos de la suficiente cantidad de tuberías recuperadas como para hacer un reciclaje importante. También, digamos, como le mostrara Jorge, los usos, ¿no? Los usos ya sea en agua, desagües, pluviales, cloacales, ya sea infraestructura o domiciliario, riego, y bueno, faltó tal vez agregar algo de la parte química, pero eso también lo mostró Jorge. Básicamente,
todos los usos para los que fueron pensados, ¿verdad? Pero también hay otros usos que sirven para dar rienda suelta a la imaginación de aquellas personas emprendedoras que apuestan a hacer algo diferente con nuestras tuberías. Y eso es lo que muchas veces siempre decimos nosotros desde el lado del PVC, ¿verdad? Que el límite del uso es tan amplio como lo permite nuestra imaginación, tanto en las aplicaciones tradicionales como en nuevos desarrollos. Digamos, esculturas. Hay una que es una escultura móvil por el viento. Lamentablemente no pude enganchar el video, pero la de arriba es una escultura que es móvil por el viento. Y ya yendo un poco al nombre que se dio a la presentación, cuando miramos al futuro vemos que aplicaciones que nos permiten establecer el liderazgo de nuestra materia prima en la fabricación de tuberías, enfocadas en procesos de transformación como la orientación. Básicamente el proceso de orientación es incrementar la zona elástica hasta la desaparición de ese punto de fluencia, a la vez que disminuimos el porcentaje de deformación a la ruptura. Esa da algunas ventajas muy importantes, como que se tiene un mejor comportamiento del tubo a corto y largo plazo, se recupera la forma manteniendo las propiedades ante cualquier solicitud mecánica accidental y ante sobreesfuerzos, que por ejemplo en las tuberías de bombeo sería un golpe de ariete, no producirán daños en el sistema. Es en esta aplicación donde el PVC toma ventaja sobre otros termoplásticos, reduciendo a la mitad el espesor de sus paredes, permitiendo mejorar la capacidad hidráulica. Esto es fundamental cuando uno hace una instalación o un desarrollo de una tubería, incrementar la capacidad hidráulica y mejorar el comportamiento, disminuye el comportamiento al impacto. O sea, que, digamos, en contra de lo que dijo Jorge, digamos, los cuidados sobre las tuberías, digamos, pueden permitir alguna mala manipulación sin mayor daño sobre la tubería. Y otra cosa muy importante, que justamente este tema de la orientación disminuye el coeficiente de servicio. Y seguimos, digamos, en la diapositiva anterior ya estamos en los 1000 milímetros en las tuberías orientadas. Básicamente es todo un desarrollo que se viene manejando y lo proyectado es seguir hacia 1200. O sea, la tecnología va avanzando y nos va brindando soluciones en diferentes diámetros, donde prácticamente era impensado antes, hace unos años atrás, ver, digamos, el PVC, tubos de PVC en estos diámetros. Hoy por hoy ya estamos en 1000 con el biorientado y el próximo paso es en 1200. Y en los tubos de extrusión común, en lo que es conocido como el PVC-U, ya estamos en los 1500. Ya hace poco se lanzó el tubo récord, que quería decir, en 1500 milímetros de diámetro para una obra en particular. Básicamente, estas son características que tiene nuestro material que permiten que siga siendo competitivo respecto a otros polímeros. Básicamente, podemos hablar que el módulo de elasticidad es el mayor entre los termoplásticos que se utilizan para la fabricación de tuberías. Esto hace que la rigidez anular de la tubería del PVC se obtenga con un menor espesor de pared.
De la misma manera, la resistencia a la presión hidrostática a largo plazo permite que los tubos de PVC tengan un desempeño superior en cuanto a duración, performance y capacidad hidráulica. O sea, ante el mismo diámetro de tuberías, el PVC es el que presenta la mayor sección disponible para el transporte, ya sea de agua o de desagües. Y para esos 100 años por delante, como denominamos a esta presentación, tenemos algunos desafíos en curso que están dados por el tema de la reciclabilidad, que permite a las tuberías o aplicaciones como perfiles de ventana, que hoy están muy reciclados en Europa, lamentablemente en Sudamérica por una disponibilidad y porque es una aplicación incipiente, no tenemos suficiente cantidad de material como para reciclar y utilizarlos en tubos tricapa, donde la capa del medio puede ser con producto reciclado o con una pared de espumada. Recordemos que el producto reciclado puede utilizarse hasta 7 veces sin pérdida de propiedades en el proceso de extrusión. Básicamente, estos dos procesos de fabricación de tubería, o sea, este tubo tricapa, lo que hace es mejorar aún más el ciclo de vida del producto, con lo cual lo hace todavía más amigable respecto al medio ambiente en lo que es el consumo de energía para su fabricación, ¿verdad? Siguiendo otro pasito más, digamos, lo que podemos ver es que existe un potencial en el desarrollo de tuberías de paredes perfiladas y fundamentalmente lo que hay que apelar acá es a la investigación ayudada con la computación, ya sea en el diseño de la estructura como la elección del tipo de PVC de cada una de las capas. ¿Por qué no podemos pensar que una de las capas sea de PVC orientado? Hoy es una realidad el tubo de PVC orientado. ¿Por qué no pensar que una de las capas sea de PVC resistente al impacto, el PVC HI o el PVC M modificado, que le daría un mejor desempeño fundamentalmente respecto al tema de los impactos, ¿no es cierto? Mejorando la durabilidad del producto. Bueno, todo esto sigue siendo un desafío futuro, o tal vez no tan futuro, el tema de la digitalización de las estructuras para simulación computada. Entonces, ¿por qué no pensar en alguno de estos tipos de PVC o aún en otro que todavía no hemos desarrollado, ¿verdad? Porque, bueno, el PVC crece y se desarrolla no porque tengamos nuevos grados de resina, porque prácticamente las resinas sí han mejorado mucho en el sentido de darle al fabricante de tuberías mayor productividad, mejorar algunos aspectos relacionados con la transformación, pero básicamente desde el punto de vista del polímero en sí, la resina sigue siendo prácticamente la misma que hace 30 o 40 años atrás. O sea, en ese sentido, el PVC no ha variado. Se han variado, sí, los procesos, como el proceso de orientación, como la coextrusión para hacer el material tricapa. Resumiendo, como para ir finalizando, ya lo dijimos anteriormente cuando hablamos de la declaración de producto o la declaración de comportamiento ambiental. Hoy estamos muy bien posicionados y mejor
si avanzamos con la participación del PVC orientado, si utilizamos ese tubo tricapa, ya sea expandido o con material reciclado, y si damos un buen desarrollo a los tubos perfilados de pared interna lisa. Básicamente, por ahí van a pasar seguramente los próximos 100 años para las tuberías de PVC. Hoy por hoy el desafío es muy grande, es muy importante, hay mucho por hacer. Y decimos 100 años porque es lo que hoy está visto que las tuberías de PVC están resistiendo. Era un poco inimaginado el efecto de la pandemia. Tal vez uno cuando era chico, y yo que ya tengo unos cuantos años, miraba en las revistas de la época, Mecánica Popular creo que era la que se llamaba, y nos decía que el año 2000 iban a volar, los autos iban a volar. Y sin embargo llegamos al 2020 y estamos enseñando a lavarse las manos a la gente. Pero bueno, el PVC nos dice que no. El PVC nos dice que sigue inalterado a pesar del paso del tiempo y es de esperar que así lo siga por los próximos 100 años. Y bueno, para cerrar la presentación, me parece que esta estrofa de la canción de Bob Seger creo que representa muy bien al PVC. Viejo, pero corriendo contra el viento. Muchas gracias por la atención. Bueno, Víctor, muy buena la presentación, realmente, por lo menos a mí me encantó, y creo que a quienes están asistiendo también, porque en este momento tenemos todavía 50 y algo de personas participando, así que eso es una demostración del interés, ¿no? Como expliqué al principio, que la gente todavía asista a webinars en este momento, casi parece que uno es un inoportuno al hacer estas invitaciones, pero muy buena realmente. Así que tengo aquí algunas preguntas que realmente me parece que cuando la han hecho, algunas cosas fueron aclaradas, pero tengo que cumplir en leerlas porque eso fue lo pautado con los asistentes. Así que lo invitamos a Jorge, a que esté presente también y no se peleen por responder. Para cualquiera. Responde Víctor, no hay problema. No, bueno, yo acá me la pasé limpio con la ayuda de memoria. Acá dice, esta pregunta es, entiendo que se refiere a los tipos de tubo tipo Riblock, digamos, porque dice, ¿qué diámetros en tubos obtenidos a través de perfiles se puede lograr para desagüe, o sea, a través del perfilado, ¿no? ¿Hasta qué diámetro se puede ir? Eso que... No, hay empresas, sí, sigue habiendo empresas todavía que siguen haciendo hasta 2000. O sea, una tienen persona posibilidad de hacer. Sí. Que han quedado pocas, digamos, porque. Sí. Bueno, no es un tubo que tiene ciertos requerimientos que con respecto a la duración son necesarios con respecto a la colocación. Sí, la instalación, claro, ¿no? La Sí, instalación, sí. La instalación es muy, muy preponderante, digamos, con respecto a la duración. ¿Eso se van perfilando en obra a veces? Claro, lo que pasa es que la ventaja que tiene ese tubo es precisamente la logística. Porque claro. Vos vas con rollo. La máquina es una máquina sencilla que la trasladás en un camión y después llevas los carreteles, digamos. Y vas fabricando. Vos imagínate que un tubo de 2000 necesitarías un transporte por cada tubo, digamos. Claro. En cambio, así vos te llevas, no sé, los carreteles y la máquina y lo vas haciendo en obra en función de... Pero lamentablemente se está dejando ese sistema porque precisamente tenía algunos requerimientos importantes con respecto a... Sí. Si alguna vez hubo un problema es por
la Es por colocación. persona no idónea para realizar la instalación. Sí, tal cual. Ok. Otra pregunta que creo que, Jorge, lo aclaraste, pero vamos a hacerla. ¿Están los tubos preparados para ser instalados a la intemperie? Creo que vos habías aclarado ahí que los tubos... En realidad no. El tiempo que es necesario para que vuelvan a utilizarse, pero siempre van a estar en general enterrados, ¿no es cierto? O dentro de una vivienda. Claro. Hay tuberías, digamos, por ejemplo, las bajadas de las canaletas, que son tubos que tienen otra medida a propósito, porque ya vienen con absorbente ultravioleta. Claro. Precisamente para que no pierda el color, digamos. Ese es un buen ejemplo, la canaleta, claro. Claro, y la canaleta misma, la rejilla de piso, que son de PVC, claro. Bueno, todo eso tiene tratamiento anti-UV, porque va a quedar expuesto. Ahora, la tubería normal no tiene ningún tipo de tratamiento. Claro, cloacal va a ir enterrada o suspendida, pero dentro de una vivienda, digamos, no va a estar suelta, y una red de agua tampoco, una cañería de agua generalmente tampoco. El PVC igual tiene mucha más resistencia a la intemperie que la que tiene cualquier otro tipo de plástico, digamos, derivado netamente del petróleo, pero no por eso no hay que dejar de protegerlo. O sea, nosotros yo personalmente, algún manifold que tengo por ahí instalado en el exterior, lo que he hecho es pintarlo con un esmalte claro, sintético. Porque en definitiva lo que va a deteriorarse es la pintura. A partir de que se deteriora la pintura, la volvés a pintar y te sigue durando. Exactamente. Bueno, aquí tengo otra que dice, ¿de qué material son los tubos instalados para provisión de agua potable y desagües cloacales que ahora se deben reemplazar? O sea, se está refiriendo a en qué estaban instalados los tubos, de qué eran los tubos. Si vos vas ahora y tenés que hacer un reemplazo de PVC, ¿de qué eran los tubos de agua potable, digamos, que estaban instalados vos hablas de redes, por ejemplo. Eso. Claro, redes. Sí. Tubos instalados para la producción de agua potable, sí, redes. En general, había distintos tipos de tubos que ya no van quedando, digamos. Había tubos de material vitrocerámico, había tubos de hormigón comprimido, había tubos de hierro fundido. Había variedad de tuberías, inclusive sigue habiendo todavía algunas que cada tanto revientan y que, bueno, quieren marcharlas y demás. Pero en general, todas las redes nuevas... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las redes, en general, son todas de PVC. Si no es de PVC, es de polietileno, no de otra cosa. ¿Y por qué de polietileno? Y precisamente porque si el terreno es muy rocoso, muy filoso, o lo que sea, hay que hacer mucho trabajo, digamos, para colocarla de PVC, y en cambio el polietileno, estamos hablando de redes de agua, ¿no? En desagüe es difícil. Está claro, ¿no? Justamente cuando vi esta pregunta, porque hace pocos días salió una publicación de un instituto, creo que de Estados Unidos, de un nivel, capaz que era alguno de ellos, y que hablaban de una persona hablaba de la experiencia de que en Estados Unidos sigue habiendo todavía mucho hierro fundido, pero porque fue bien hecho y estuvo instalado desde hace años, no porque ahora ponga hierro fundido. Pero generalmente se encuentra con el problema del agua, el agua coloreada, cuando paran en la provisión de agua por un mantenimiento o algo, tenés que estar purgando porque te viene el agua con los residuos de óxido, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires también hay mucha cañería claro. Acá en Bahía Blanca también. También es acá, mira. No. Sí, el caño que alimenta mi casa, que estuvo roto durante un buen tiempo y vinieron a solucionarlo ahora durante el transcurso de la semana. Dice, no, este caño hay que pensar en cambiarlo porque es de hierro. Claro, y ahí aparece el tema que hablaba Jorge, ¿no? Que el tubo de hierro se va haciendo deposiciones con la formación del óxido, incrustaciones, y va perdiendo la capacidad hidráulica que mencionaba Víctor. Vos acá con un tubo de PVC vas a tener la superficie limpia siempre, no hay adherencia de nada. Una de las características es que cuando se rompe o se raja o se perfora algún tubo de hierro fundido, lo reparan con una especie de abrazadera que es de PVC.
Ah, me imagino, claro. Sí, sí, que la sujetan, la prensa, digamos, de alguna manera. Claro, digamos que es como si fuese una especie de cupla, pero desarmable, o sea, Sí, partida. sí, sí, Entonces sí. la ajustás con Claro, tornillos, claro, tiene aro claro, de goma en el medio, y entonces de esa manera claro. lo reparás. Bueno, acá tengo otra, a ver, ¿cómo saber si cuando compro un corralón lo que me entregan es un tubo de PVC? Esa es graciosa la pregunta, pero está buena porque es cierto que La pueden primera, pueden darte otro plástico. la primera cosa que le diría es que, bueno, hay que ver si es para desagüe o para agua, ¿no? Sí, sí, Si es para desagüe, generalmente son blanco o crema por norma, todos. Los otros materiales suelen tener otro color. Por claro. ejemplo, el desagüe de polipropileno es marrón o terracota, Ah, ¿sí? U ocre. Pero la forma, a ver, yo siempre argumento lo mismo. La gente piensa que porque el tubo es muy pesado es de buena calidad. Y la realidad es que a veces el tubo es muy pesado porque tiene mucha carga. sí, sí. Y Eso vos viste, está bueno explicarlo, eso sí. eh, Sí, entonces se torna, al tener mucha carga, que normalmente es carbonato de calcio o talco, sí, se torna en una piedrita. Y sí, entonces no solo es pesado, sino que es duro, sí, digamos, poco flexible. claro. Y en Es muy realidad no, rígido, tal casi cual, vitrio, rígido, sí, sí. tal cual. Y Sí, eso es lo que normalmente lamentablemente es lo que muchas veces se vende en una ferretería o en un corralón. claro. Porque lo que se busca es más el precio que la calidad del producto. Yo lo que le diría a este señor, que busque que los productos tengan sello. Mirá, acá justamente dice, ¿debo pedir tubos que tengan sello IRAM? Y Sí, sí, claro. Ahí te sí, aseguras de que la calidad sea la mejor, digamos, sí, porque el tema del sello es el control que IRAM ejerce sobre las empresas. O sea, todo lo que la norma pide, IRAM controla que realmente se haga, se produzca y se coloque. perfecto. Tenemos gente de IRAN asistiendo al webinar, así que Sí, ellos, vi que está ellos saben. Sí, Julieta, a la cual le mando un sí. beso. Bueno, acá esto, Víctor, lo explicaste también. Dice, ¿es seguro el tubo de PVC para transportar el agua potable? ¿No hay una contaminación del agua? No, bueno, eso ya, digamos, primero, hay muchos estudios que lo avalan y como decía Jorge recién, el tubo normalizado prevé un ensayo de lixiviación de metales pesados que tiene que pasar el tubo, con lo cual un tubo normalizado básicamente no va a tener metales u otras sustancias que se transmitan al agua, ¿verdad? Claro, Porque se lo ensaya, digamos, se claro. lo prueba. Y, Entonces y, no hay. y un detallecito, ¿no? Todas las redes, el 90% de las redes son todas de PVC, con lo cual el señor Claro. estaría en un problema si no lo quiere usar en la casa, digamos. Claro. No, no, pero por algo lo comentó Víctor, no fue una publicidad, digamos, o una mala prensa, como sabemos decir Sí, claro, nosotros, bueno, el yo material. en un momento lo dije que realmente muchos fabricantes de otros productos plásticos le pegan mucho al PVC, Sí, sí, precisamente por la versatilidad que el PVC tiene y que a veces se les hace incomparable. Entonces, la mejor manera es hacerle un marketing en contra, digamos, ¿no? sí, O sí, sea, sí. porque cuando no tenés nada que decir, decís que el otro es malo y listo. No justifiqué, solo decís que es malo. Sí, o sea que digamos que entre los plásticos como políticos, digamos, pero bueno, Tal acá cual. hablaba si había un código de colores, ya lo explicaste, Jorge, que hay un color, es el blanco, creo que es el gris para potable y el Gris o azul el celeste, feo. Ah, gris o celeste, gris o gris o celeste, celeste para agua potable, y los mismos colores, o sea, a ver, los mismos colores en realidad podrían ser para riego. Para riego no tenés esa, sí, sí, sí,
Pero como se usan tubos normalmente certificados, nosotros vendemos todos tubos certificados, entonces son los mismos colores, digamos. O sea, sí. Nosotros no fabricamos, ponerle en tubería celeste, salvo la tubería portátil. La tubería de riego portátil. El resto es todo gris porque es para red de agua potable. Claro, claro. Bueno, y creo que es la última la que tengo aquí. A ver. Sí, esta. ¿Otros tubos plásticos pueden pegarse o esto, o como técnica de uso, ¿no? O de instalación, o esto solo es una propiedad del PVC? Creo que lo comentaste mejor que más o menos. A ver, otros tubos plásticos es muy genérico, digamos, ¿no? O sea, plástico es genérico. Sí. Entonces, lo que normalmente hay en el mercado, que es polipropileno, polietileno, con sus distintas variedades de polipropileno y polietileno, que también son, podríamos decir que decir polietileno o polipropileno es un genérico, porque también se abren muchas ramas. Comparado con ellos, el único que se puede pegar es el PVC. Por eso el polietileno vos lo unís, el polietileno o por fusión o por compresión, cuando son diámetros chicos, digamos, apretándolo, o por fusión, por termofusión, o electrofusión, y el polipropileno también, o si no, tenés que unirlo por compresión como si fuese el aro de goma. Claro. No tenés o roscar en el polipropileno, por ejemplo, ¿no? Hay polipropileno para roscar, claro, sí, tal cual, en lo que sería el tema de agua. Sí, siempre unión mecánica o fusión. En el caso del PVC existe el adhesivo, que eso para mí es una ventaja. Sí. Nuevamente ahí, ¿no? El éxito de la instalación es el cuidado, la limpieza, la preparación de la superficie. Porque el adhesivo no va a ser el milagro. Eso tiene que trabajarse. No, por eso. Y después, bueno, también usar un adhesivo correspondiente con el tipo de tubería que estás usando, ¿no? Claro. O sea, porque también en eso hay mucha variedad. O sea, si bien existe la norma, existe norma para los adhesivos, volvemos a lo mismo. El mercado no todo está certificado. Y entonces, a veces uno le echa la culpa al tubo, cuando en realidad usaste un adhesivo que no tiene, que lo hizo mi tío en el garaje de la casa. Claro. Sí. Vale el ejemplo. Sí. Ya tomamos un montón de tiempo de la gente, 1 hora y media. Gracias, Jorge. Gracias, Víctor. Muy buenas votaciones. Vamos a decirle a la gente que van a estar disponibles en el canal de YouTube. Y aparte, a cada uno de los que ha participado le vamos a enviar el link. Si alguno necesita la presentación, no va a haber ningún problema. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hemos terminado entonces este webinar y lo esperamos para el próximo. Y esperamos también que nos envíen sus propuestas sobre temas que les gustaría que presentáramos con la colaboración de nuestros socios desde la Asociación del PVC. Buenas tardes.